Es una bendición una vez más estar en la presencia de nuestro Dios y damos gracias a Dios por la oportunidad y vamos a estar entonces meditando en el libro de Daniel en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Bajo el tema, el virus que más personas mata. El virus que más personas mata. Y en esta oportunidad, he subdividido el pasaje, ya que el, el capítulo tiene 30 versículos, entonces lo he subdividido, ¿verdad? Entonces, del versículo 3 al 7 encontramos la dedicación de la estatua. Del 8 al 12, los tres siervos se negaron a adorar la imagen. Del 13 al 18, los tres siervos fieles a Dios. Y del 19 al 27, los tres siervos fueron salvos del fuego, del 19 al 27. Por lo tanto, vamos a estar meditando entonces en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. La Biblia nos enseña, la Biblia nos declara en el libro de Daniel, en el capítulo 3, que dice en el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La Biblia nos declara que en el reino babilónico iba a suceder algo, iban a orquestar un plan, ¿verdad? Un plan, y en ese plan consistía en poder elaborar una estatua. Y una estatua es el nombre femenino o de una obra o escultura que representa una figura humana o animal, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que se va a levantar una estatua de oro y, y podemos nosotros ver ese panorama, un panorama completamente oscuro, un panorama completamente lleno de un plan malvado. Y quiero que pensemos en esto. Y note lo que dice el capítulo 2 y versículo 47. La Biblia dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Eso es lo que piensa Nabucodonosor acerca del Dios de Daniel, acerca del Dios de estos tres varones que vamos a estar meditando más adelante. La Biblia dice que Nabucodonosor está dándole con o halagando al Dios de Daniel, ¿verdad? Porque es Dios de dioses y Señor de señores. Más sin embargo, la Biblia nos enseña y la Biblia nos declara de que eran palabras que solamente estaban en la lengua del rey Nabucodonosor. Son palabras que solamente estaban en lo externo de ese hombre o de ese rey, pero las palabras no estaban en el corazón del rey, ¿verdad?
Por lo tanto, es importante que podamos nosotros destacar de que el rey pierde entonces el sentimiento, y se le olvida lo que en el capítulo 2 le había declarado a Daniel, y no estaba en el corazón la palabra que él había dicho. Y dice que el recuerdo de aquellas, ni estaba ni el más mínimo recuerdo de lo que él había dicho. Ahora, note eso, porque Mateo capítulo 15, versículos que nosotros tenemos muy conocidos, la Biblia nos declara a través del el Evangelio del libro de Mateo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos y doctrinas de hombre. En vano, dice la Biblia, me honra. Y eso era lo que estaba en la mente de aquel hombre, ¿verdad? Estaba honrando nada más o diciendo aquellas palabras solamente de labios, pero su corazón estaba completamente lejos, estaba completamente distante de el Dios de los cielos, del Dios de lo alto. Su corazón estaba en la estatua. Su corazón estaba en el imperio babilónico, es decir, su corazón de Nabucodonosor estaba en las divinidades paganas que adoraban en aquel tiempo en Babilonia. Y eso entonces verdaderamente va a representar un problema, una gran dificultad en la vida de Nabucodonosor, y va a representar un problema en las personas que verdaderamente están siguiendo a un rey pagano, a un rey idólatra, a un rey que el corazón está lejos de Dios. Es un corazón que esté lejos de Dios, es un corazón que va a estar soberbio, embrutecido, ¿verdad? Un corazón que esté lejos de la presencia de Dios. Y dice que como su corazón estaba lejos de Dios, la Biblia dice que empezaron a hacer una estatua de oro. Y lo va a declarar y lo va a definir el texto sagrado en el versículo 1, de que dice que la altura era de 60 codos, es decir, como 27 metros de alto, como 27 metros de alto, y su anchura de 6 codos. Por lo tanto, es importante poder ver una estatua completamente grande, y en un lugar esa gran figura que habían creado en aquellos tiempos aquellos hombres con total delicadeza y con un corazón completamente también lleno de maldad. El oro, amados hermanos, de esa estatua hacía que aquella figura pues pudiera tener mucha atracción, brillaba tantos que a lo lejos verdaderamente se miraba con la luz del sol.
Y en el versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación del estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice la Biblia, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Dice la Biblia, amados hermanos, note lo que el virus que más personas mata. El virus que más personas mata es aquel que se adora falsamente. Ese es el virus que a más personas está matando y que está penetrándose tanto en el corazón, creando una ilusión falsa, creando una ilusión efímera, que es completamente pasajera. Y se llena tanto el corazón de estas personas que pueden adorar falsamente, creyendo que están agradando a nuestro Dios. Y note lo que el versículo 4 va a decir. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y miramos que en el decreto contiene dos cosas. Uno, postrar y adorar a la estatua, pero también dice que hay una sentencia en el decreto, y la sentencia en el decreto es que todo aquel que no se postre, todo aquel que no se rinda, todo aquel que no adore, dice las escrituras, será echado en el horno de fuego ardiendo. Por lo tanto, es una invitación del pregonero que tiene esas dos órdenes claras en las cuales las personas tienen que someterse ante lo que les estaban sugiriendo detalladamente. Pero miramos en la Biblia, amados hermanos, entonces, que el virus que más personas está matando es aquel que está implementando en las iglesias del Señor, en las iglesias de Cristo, el culto de adoración con instrumentos musicales, ¿verdad? Con instrumentos musicales. Se introducen sutilmente, ¿verdad? Se introducen sutilmente y luego eso va a abrazar a muchos para que se pueda adorar con instrumentos musicales. Eso es por una parte. Por la otra parte es el virus de la idolatría el que más personas está matando. Multitudes, millones de personas rendidas a lo que es la idolatría,
muchedumbre de gentes están adorando entonces a muchas cosas, como lo es el deporte y muchas otras cosas, como lo es la música, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos ver de que la idolatría es tan llamativa, es tan atractiva, que parece iluminar, que parece irradiar, pero que no va a traer ninguna bendición, ninguna fortaleza en la vida de las personas. A tal grado que miramos en lo que dice la Biblia, dice en el versículo 8, cuando se da el decreto, cuando se lee el decreto, cuando el pregonero empieza a detallar el decreto, va a pasar algo maravilloso. En medio de una generación, en medio de un pueblo pagano, en medio de un rey completamente idólatra, en medio de un pueblo que está cargado de tinieblas, va a pasar algo maravilloso, va a pasar algo maravilloso. Y la Biblia dice, en el versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Note eso. Dice que en aquel tiempo en el cual se está diciendo que se crea la estatua y que se adora la estatua, dice la Biblia que en ese tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, y la Biblia dice maliciosamente a los judíos. Es decir, en medio de un pueblo pagano, en medio de un reinado, hermanos, ¿verdad? Hay un pueblo que ha sido llevado esclavo. Más sin embargo, estos varones de los cuales va a mencionar la Biblia de los judíos, dice las escrituras que son hombres que han sido puestos en el reino, en el reino de Nabucodonosor, para que cumplan algunas funciones muy determinantes, funciones muy especiales como administradores. Y eso va a ocasionar descontento dentro de los príncipes, de los gobernantes en los cuales estaban al entorno del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Eso va a traer problema. Y cuando los caldeos vienen y acusan maliciosamente a los hombres judíos, cuando dice acusaron, tiene el sentido original de poder pensar y decir que la idea era de descuartizar en pedazos, la idea de descuartizar en pedazos, de comer la carne. Note el sentido original que tiene la palabra acusaron. Es tanto el odio, es tanta la maldad que hay en aquellos hombres que quieren destruir verdaderamente a estos jóvenes que adoran al Dios de los cielos. Y la Biblia va a decir entonces, amados hermanos, que los van a acusar, dice maliciosamente, ¿verdad? Que los van a acusar maliciosamente. Más sin embargo, dice que el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice el versículo
12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Y esa es la acusación. Hay unos varones, dice la Biblia, que no te han adorado. Hay unos varones que no se han rendido ante tus dioses. Es una situación, hermanos, que el siervo del Señor va a atravesar en algunos momentos, ¿verdad? Va a ser difícil los momentos cuando el diablo va a acechar sin piedad. Y es tan triste, amados hermanos, es tan triste que el virus que más personas está matando es el virus de las acusaciones maliciosamente. El virus de las acusaciones maliciosamente. Están dañando tanto a la iglesia, están destrozando tanto el cuerpo de Cristo, están destrozando tanto la unidad de la iglesia, porque en el fondo de su corazón, hermanos, lastimosamente no está Dios, ¿verdad? No les importa el daño que van a ocasionar, no les importa el impacto, las consecuencias que van a venir de poder acusar maliciosamente a un siervo de Dios, a un siervo de Dios. Quieren destruir tanto, hermanos, y se ha dado en la historia. Se sigue repitiendo esa mala intención que hay en muchos siervos de Dios, pero hay otros hombres fieles que son respetuosos de la palabra y cuidan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos varones, note que aunque saben que hay un decreto, estos hombres judíos verdaderamente no se van a postrar, no se van a rendir ante la estatua que el rey Nabucodonosor había creado. Sabían lo que contenía el decreto. Pero más sin embargo, estos hombres, nosotros los miramos desde el capítulo 1 del libro de Daniel, miramos a estos varones junto con Daniel que no se contaminaban con la bebida o con la comida del rey, ¿verdad? No se contaminaban con la comida ni de la bebida del rey. Eso es muy importante en verdad en estos varones que son un remanente, varones que en medio de un reinado, en medio de una ciudad de Babilonia, están dando un ejemplo de cómo se adora a Dios, un ejemplo de cómo se sirve a Dios y un ejemplo de cómo ellos verdaderamente en su conducta eran completamente intachables los varones judíos. Y ellos verdaderamente amaban completamente a Dios, amaban completamente a Dios. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿quién les enseñó a estos varones a poder adorar a Dios de una manera tan especial? Posiblemente la Biblia en este pasaje no nos declara que sus padres ocuparon esa función, pero indudablemente los padres de Sadrach, Mesac y Abednego tuvieron la función, tuvieron el tiempo, tuvieron el amor de poder
instruir a estos varones, ya que la ley de Dios enseñaba eso en el libro de Deuteronomios en el capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la repetirás a tus hijos andando en el camino, estando en la casa, y dice la Biblia, cuando te levantes. Posiblemente los padres de estos 3 varones pudieron instruir a sus hijos. Posiblemente tuvieron la bendición de poder oír a algún profeta, pero fue una enseñanza que quedó tan inculcada verdaderamente en el corazón, quedó tan inculcada en lo más interno del corazón de estos varones de Dios. Y ellos sabían de que no debían de adorar a ninguna imagen creada, tanto del cielo como de la tierra, ni del agua, ni debajo de la tierra. Ellos sabían muy bien que eso era completamente prohibido, que Dios no había mandado. Y es tan impactante y es tan especial de poder observar a estos 3 varones que en medio de un pueblo completamente malo, que en medio de un pueblo lleno de odio, lleno de celos, lleno de maldad, estos varones, al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, ellos no se están postrando ante la imagen creada por el rey Nabucodonosor. Y esto verdaderamente es tan inspirador, no solamente el poderlo leer, sino que pensar en el momento en que ellos estaban pasando. Un momento angustiante, un momento desesperante, donde tenían, donde sabían ellos que desobedecer al rey, eso implicaba la muerte para ellos. Pero miramos a estos 3 varones, amados hermanos, que la Biblia nos declaran y que la gente está diciendo, y eso es lo importante, que la gente siempre está viendo la condición del siervo de Dios en medio de la acusación, en medio de que los quieren descuartizar, en medio de que les quieren quitar la vida. Dice la Biblia, estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, no se están postrando, es decir, no se están inclinando a aquel Dios mudo, aquel Dios pagano, al Dios de los que había hecho el rey Nabucodonosor, ¿verdad? A través de sus colaboradores. Por eso es impresionante el poder leer estas declaraciones. Dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor va a escuchar lo que las fuentes por los cuales le está haciendo llegar ese mensaje, dice la Biblia en el versículo 13, dice, hermanos, dice, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y note eso, amado hermano. Y note eso. Qué difícil escena que la Biblia nos describe. Qué difícil momento para esos varones que aman a Dios, que sirven a Dios y que tienen una buena conducta delante de un pueblo pagano. Hay un hombre
que está cargado de ira, que está lleno de enojo. Y cuando esas dos cosas se juntan, van a ocurrir verdaderamente daño a muchas personas. Van a producir mucho daño a muchas personas. Pero la Biblia, hermanos, continúa relatando y dice en el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y esa es la pregunta, amados hermanos. ¿Y qué Dios es aquel que os libre de mis manos? Aunque en el capítulo 2 observamos que él está declarando a Daniel de que no hay otro Dios ni tan grande como el de Daniel, pero ahora está diciendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Cuando el hombre se llena de orgullo, cuando el hombre se llena de soberbio, cree que tiene todo el poder, de que tiene toda la facultad de poder hacer lo que él quiere, de poder hacer lo que él quiere. Pero es importante, amados hermanos, que en medio de esa dificultad, miramos nosotros, hermanos, desde el versículo 15 al versículo 16, nosotros vamos a empezar a observar la convicción de estos hombres, la convicción de estos tres varones. Y dice la Biblia que ellos responden, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esa es verdaderamente una declaración muy contundente de estos varones que aman a Dios. Un varón que ama a Dios es un varón que va a tener convicción al momento de lo que es la prueba. Yo no sé cuál es el horno de fuego que verdaderamente podamos estar atravesando. Yo no sé cuál es la situación que le está poniendo en peligro su vida. Yo no sé cuál es la situación que está poniendo en peligro mi vida. Pero sé que en el momento del horno de fuego ardiendo, es importante poder mantener la convicción. Y la convicción significa la certeza o seguridad que una persona tiene en lo que cree o piensa. Y estos tres jóvenes judíos, hermanos, tenían la completa seguridad, la completa convicción de que Dios los iba a liberar del horno de fuego ardiendo. Y note, amado hermano, note de que a pesar de la presión que tienen de los sátrapas o de los gobernadores en aquel momento, a pesar de que tienen la presión de la ira del rey, hermanos, verdaderamente ellos no cedieron ante el pecado de poder adorar la idolatría. Y ellos
verdaderamente dijeron, nosotros mejor no hablamos de este asunto. De tal manera que cuando nos llegue la prueba del horno de fuego, tenemos que tener la seguridad en Dios. Y Satanás siempre estará presentando propuestas, estará lanzando ciertas situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos desviar la atención que tenemos en nuestro Dios. Por lo tanto, Sadrach, Mesach y Abednego son hombres que verdaderamente están sirviendo a Dios con una completa entrega, Y ellos dicen, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y yo sé, dicen ellos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y qué bendición verdaderamente nosotros encontramos, hermanos, en esta mañana. He aquí, nuestro Dios, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y lo que miramos, hermanos, en estos varones, que no solamente tienen la convicción, sino que tienen la firmeza. Tienen la firmeza. Y esa es la palabra, entonces, es la confianza, es la fe que verdaderamente tienen en Dios. Y la esperanza, entonces, es la esperanza firme que uno tiene en algo, ¿verdad? Entonces, ellos tenían verdaderamente la convicción y tenían la confianza en nuestro Dios. Y me hace recordar, hermanos, en las Escrituras, en el libro de Salmos, en el capítulo 4 y versículo 4, si usted dice, si usted va a la Biblia y encontramos estas palabras tan llenas de bendición, y dice la Biblia en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. Y dice el salmista, viene un resultado, viene una bendición en la vida del salmista, de un hombre preocupado, de un hombre que tenía muchos enemigos, pero él dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y verdaderamente impacta tanto porque estamos hablando del rey David, un hombre que tenía poder confiar en él, mas sin embargo, él dice, busqué a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? En medio del problema, en medio de la adversidad, en medio del llanto, en medio del dolor, dice las Escrituras, busqué a Jehová y él me oyó. Y dice la Biblia también, hermanos, dice la Biblia, y me libró de todos mis temores. Habían temores, había dolor en el corazón de David. 34:4, buscaré a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es decir, los temores estaban aprisionando a David. Los temores habían encerrado a David. Lo tenían tan sucumbido, ¿verdad? Como en una cárcel en la cual él no encontraba ninguna felicidad, no encontraba calma en su cuerpo. El cuerpo de David estaba completamente angustiado, agobiado por medio de sus enemigos. Pero ¿qué nos enseña él? Que dice que en medio de ese panorama difícil que estaba atravesando, dice, busqué a Jehová y él me halló. Es importante, amados hermanos, que para poder ser librados del horno de fuego, es importante tener la convicción
es importante de poder buscar a nuestro Dios. Y Dios, al buscarle, no va a responder inmediatamente, no va a ayudar inmediatamente. Pero como Dios, no hay ninguno que pueda hacer una obra tan poderosa de podernos liberar, de podernos desatar de aquellas prisiones en las cuales nosotros nos podamos ver sujetos. Es tan llena de bendición entonces en esta mañana, hermanos, porque notes la Biblia también en el versículo 19 del mismo Salmo. Si usted lo busca allí en el pasaje, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Y nosotros tenemos muy bien presente eso, hermanos, durante el tiempo que tenemos de estar en esta tierra. Hemos atravesado momentos difíciles, hemos atravesado momentos de mucha angustia, hemos atravesado momentos de mucho dolor en nuestra vida, por muchas cosas que nos han pasado, pero muchas son las aflicciones del justo. Pero la Biblia dice, hermanos, que de todas nos librará Dios. Y cuando Dios promete algo, hermanos, cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir al 100%, tal como Él lo dice. Así de maravilloso es nuestro Dios. Él va a responder ante nuestra necesidad. Él va a responder a nuestro dolor. Él va a responder a nuestro quebranto. Él va a responder a todas las cosas que nos puedan estar pasando a nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. No hay nadie que pueda librarnos, hermanos. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Problemas familiares, problemas en iglesia, problemas con nuestros hijos, problemas con los vecinos. No hay nadie, hermanos, que nos pueda librar. No hay nadie. Ni nuestro mejor amigo lo puede hacer. Ni nuestro mejor amigo lo puede hacer. Eso solamente es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios, de aquel que le busca, de aquel que tiene la convicción, de aquel que tiene la confianza en nuestro Dios. Jesús, hermanos, también lo dijo a sus discípulos cuando andaba en su ministerio en Juan capítulo 16 y versículo 33. Encontramos palabras entonces, hermanos, palabras de bendición en la Biblia, ¿verdad? Ahorita solamente estoy tratando de poder refrescar su memoria, pero que Dios verdaderamente quiere hacer la obra en nuestro corazón, porque dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos, dice Cristo, en el mundo? Aflicción. Pero dice la Biblia, hermanos, importante mensaje que verdaderamente dejaba a sus discípulos en aquel momento. Es impresionante nuestro Dios, hermanos. Es impresionante. Dice que el mundo está lleno de dolor. El mundo está lleno de tanta angustia. El mundo está lleno de tanta falsedad. Pero confiad. Confiad. ¿Por qué tienen que confiar? Porque yo he vencido al mundo. El mundo está bajo los pies de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder de Cristo. Ahora dice: confiad. Y hay muchas razones, entonces, hermanos, por qué nosotros debemos de confiar en Dios. Pero el virus que más personas está matando, hermanos, es el virus
de confiar en sí mismo. No solamente es el virus que se introduce por medio de introducir instrumentos musicales a la congregación, sino que también el virus que más personas mata es el virus de confiar en sí mismo. Es el virus de confiar en sí mismo. La persona que confía en sí mismo, hermanos, se siente tan seguro de su talento, de su capacidad, y se sienten con tanto derecho que pueden hacer lo que ellos quieren por medio de su talento y por medio de poder tener mucho poder económico aquí en esta tierra. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos bendiciones en la palabra de nuestro Dios, y la Biblia nos declaran maravillosas lecciones o declaraciones que también nos pueden servir de mucho a nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Dios. Confiar en sí mismo, entonces, hermanos, es el virus que más personas están matando. Si ese es nuestro caso, si esa es nuestra situación, si esa es la realidad, todos, hermanos, estamos delante de la presencia de nuestro Dios, de nuestro gran Dios, de nuestro sabio Dios, del único y verdadero. Y Él explora a lo más profundo de nuestra alma, Él explora lo más profundo de nuestro corazón, y Él observa si nosotros verdaderamente estamos confiando en nosotros mismos, en nuestro talento o en la capacidad que verdaderamente se tiene. En la Biblia, nosotros miramos algunos detalles importantes que la Biblia también nos enseña acerca de algunas personas que confiaron en sí mismos. Y estamos observando, hermanos, de que Sadrach, Mesach y Abednego están llenos de convicción y están llenos de mucha confianza. Yo no sé qué hiciéramos nosotros si tuviéramos esas acusaciones. Yo no sé qué hiciéramos si nos quisieran destrozar, si nos quisieran descuartizar, hermanos. Ni si quisiéramos, nos volveríamos locos, quizás de la presión que verdaderamente nos están metiendo. Mas, sin embargo, ellos confían completamente en Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, a unos que confiaban en sí mismos, dice en Lucas, en el capítulo 18 y versículo 9 al 14, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 y versículo al 14. Y dice la Biblia, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, las escrituras lo confirman y lo definen, que el que se enaltece será humillado. Y este hombre se daba en el pecho, en el sentido de que su conciencia le acusaba de todo lo malo, de todo el daño
que le había ocasionado al prójimo, de todo el daño que le había hecho a Dios. Y eso le acusaba tanto que no era digno de poder levantar los ojos al cielo. ¿Cuál es nuestra condición en esta mañana? Porque el virus que más personas está matando es el virus de poder confiar en sí mismo, de poder confiar en mí mismo. Daniel, Sadrach, Mesach, pues ellos verdaderamente confiaban en Dios. El Dios a quien servimos, dice, puede liberarnos del hoyo o del horno del fuego ardiendo. Y no solamente nos puede librar del horno de fuego que arde, no solamente eso, te queremos dejar claro, Rey, de que no solo nos puede librar del horno de fuego, sino que también de tu mano nos librará, porque tu mano es tan débil, porque tu mano es tan eficaz, porque tu mano no es como la de nuestro Dios, no es como esa. Tanto verdaderamente, hermanos, es inspirador, es alentador el poder escuchar esas palabras. Podamos pensar nosotros, hermanos, podamos pensar nosotros que Dios siempre estará allí. Dios siempre estará allí, hermano. Dios siempre estará allí para tendernos su mano, para tendernos de su amor, para podernos tender de su comprensión. Él siempre estará allí. Y la Biblia dice, hermanos, en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Dios puede hacer eso, hermanos. Nuestro socorro, nuestra bendición, vienen de ese Dios tan amoroso, de ese Dios tan misericordioso, que Él está listo para podernos tender la mano. No dará nuestro pie, no dará nuestra alma, no dará nuestro corazón al resbaladero, porque la Biblia dice que no se duerme el Dios de los cielos. Siempre está atento, siempre está dispuesto para podernos atender. Ese es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de antes y siempre lo será Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios todopoderoso que puede sacarnos de las ataduras y de las garras del enemigo. Sí, Él puede hacer esa obra en cada uno de nosotros, hermanos. Pero debemos de tener esa convicción y esa esperanza que estaban en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero también miramos desde el versículo 15 hasta el 17, hermanos, no solamente miramos la convicción de ellos, la seguridad, sino también observamos la fidelidad de estos hombres, la fidelidad de estos tres varones en medio de la adversidad. Miramos su fidelidad que verdaderamente estaban desarrollando dentro de una situación complicadísima. Y la fiel es uno, hermano, que cumple con sus compromisos. Fiel es uno que cumple con sus compromisos. Uno que se mantiene firme. Uno que es leal. Y estos tres varones estaban llenos, hermanos, de mucho compromiso delante de Dios y estaban llenos de mucha lealtad delante de Dios.
delante de la presencia de Dios. No solamente estos varones nos enseñan la fidelidad, la confianza, sino que nos enseñan, hermanos, que nuestro Dios a quien servimos nos puede liberar del horno de fuego ardiendo. Pero es tan maravilloso, hermanos, es tan maravilloso el poder también ver que estos tres hombres estaban completamente unidos. Estaban completamente unidos. Unidos. Es decir, había unidad en ellos. Había unidad de pensamiento en ellos. Había unidad de oración en ellos. No había ningún débil allí, sino que estos tres varones, hermanos, estaban completamente unidos, unidos a Dios, hermanos, unidos a la ley de Dios. Note eso, unidos a la ley de Dios, pero también, hermanos, estaban unidos en una conducta intachable delante de Dios, es decir, estaban en completa santidad delante de Dios. Es importante entonces, hermanos, poder observar que el virus que más personas está matando no solamente es la falsa adoración, no solamente es también confiar en sí mismo, sino que el virus que más personas está matando es el virus de no mantener la unidad. El virus de podernos alejar de Dios. El virus de no poder tener la sana doctrina en la iglesia. Es importante que podamos pensar en eso. A Dios le duele tanto el corazón porque ha dado la vida, hermanos. Ha dado la vida. Dio a su Hijo Jesucristo y Jesucristo verdaderamente dio la vida por cada uno de nosotros. Y Dios lo que más quiere que verdaderamente, hermanos, estemos en una misma mente, estemos en un mismo parecer, como Pablo lo dijo, y que verdaderamente tengamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener verdaderamente unidos, que podamos estar unidos, hermanos, en el amor. En el amor no hace daño, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo propio. Dios quiere que su pueblo esté completamente unido, no solamente en el amor, sino que también en la doctrina, que podamos estar verdaderamente dentro de lo que enseña su palabra, de lo que enseña el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, verdaderamente eso va a crear una dificultad masiva, hermanos, en la iglesia, en las familias y en los obreros de Dios. Va a crear dificultad. Y estos tres varones, hermanos, estos tres varones estuvieran completamente unidos, unidos hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ellos, hermanos, están tan dispuestos, estos tres varones están tan dispuestos a confesar, a poder ser leales, a poder mantener la convicción de que ellos eran verdaderamente hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Altísimo. Y miramos entonces, hermanos, de que la unidad va a darnos nuestra bendición. La unidad va a darnos nuestra bendición. Estar desunidos, estar desintegrados, solo va a traer complicación en la vida de nosotros. Nosotros, hermanitos, cuando Jesucristo estaba a punto de
de poder ir al Padre, Jesucristo oró tanto por la unidad. Oró tanto por la unidad, tanto de los discípulos. Oró tanto por la unidad de la iglesia, hermanos. Y él decía esas palabras, hermanos, antes de irse al cielo. Palabras que verdaderamente deben de estar siempre en nuestra mente. Deben de estar siempre en nuestro corazón. Esas palabras estaban en Cristo. Y él decía, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, y note eso, hermano, note eso porque, pues, no es tan fácil, el verdad, no es fácil, en el sentido en el cual Cristo, hermanos, está diciendo, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. Note eso, hermano, por favor. Mi hora ha llegado. Y él va a empezar a decir, hermanos, muchas cosas. Ahora pues, dice el versículo 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria dice, que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Sí, hermanos, esa es la gloria de Dios. Padre justo, dice el 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. 21 dice la Biblia, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es, hermanos, el deseo de Cristo. No rompamos, hermanos, no rompamos el deseo de Cristo. No desea eso Dios, no desea eso Dios, hermanos. Dios quiere que estemos siempre unidos, hermanos, porque Él quiere librarnos de todas las angustias. Él quiere librarnos del horno de fuego que arde. Y hay mucho que hablar, hermanos, que dice la Biblia. Voy a irme hasta el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eso va a ser la unidad, hermano. Eso va a ser la unidad. Van a suceder cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos.